Buenas tardes, ¿cómo están? En la primer clase nosotros trabajamos respecto del tema de filosofía y les ofrecí que vean un video muy cortito en el cual explica el origen de la filosofía, ¿sí? En ese video nos comenta que hay un origen que es histórico y hay un origen que es existencial. Nosotros vamos a abordar a la filosofía desde esa perspectiva de origen existencial, es decir, que la filosofía nace como un modo de pensamiento, como una actitud en la cual nos enfrentamos nosotros a cuestionar, a preguntarnos, a analizar toda la realidad que a nosotros nos rodea, ya sea la realidad en términos de naturaleza o ya sea la realidad en términos de nuestra relación con las otras personas, ¿verdad? A partir de ahí nosotros vamos a interpretar que la filosofía es un modo de pensamiento o una actitud que tiene que ver justamente con esto, con una actitud crítica, con una actitud de cuestionamiento, con una actitud, si se quiere, de duda y de desconfianza de la realidad que vivimos. Es decir, que la filosofía, ¿sí?, no va a interpretar a los hechos y las cosas que percibimos las personas como algo verdadero de por sí, sino que va a poner en duda si aquello que nosotros vemos es la verdad en sí. Bien, a partir de ahí, nosotros vamos a trabajar, utilizar esta idea de filosofía para poder entender un poquito mejor esta idea de noticias falsas o fake news que nosotros le proponemos trabajar con el resto de los. Particularmente para ayudarse con la clase anterior, ustedes cuentan con el video que les propuse, pero además también hoy van a contar con el módulo digital, ¿sí? Algunos lo van a poder tener impreso, si quieren lo pueden imprimir, y ahí van a tener 4 clases que abarcan la primera clase, la clase anterior, tienen más material, si quieren ustedes consultarlo, actividades por clase, que son sencillas, y en las cuales vamos a abordar estos temas. Hoy nosotros nos corresponde trabajar un poquito la idea de verdad, y nosotros vamos a partir entendiendo que la filosofía es una actividad o una ciencia que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y la búsqueda de la verdad no es algo que se dé de por sí, sino que implica una disposición o una actitud de aquella persona que se dispone a analizar las situaciones de la vida. La verdad para la filosofía no está definida de por sí. Es decir, que la filosofía, como pasa en varios aspectos, no dice la verdad es esto, la verdad la vamos a poder alcanzar de esta manera, sino que es un tema que está en discusión. Para la filosofía hay dos posiciones centrales en esta cuestión de la verdad. Hay una posición que dice que nosotros las personas no podemos acceder a la verdad, porque no hay una verdad, porque es imposible descubrir que haya una sola verdad, porque la verdad está atada a las perspectivas, a las visiones y a las experiencias que tenga cada persona. A eso la filosofía le va a llamar una visión subjetiva de la verdad. Es decir, que lo que consideramos verdad está atado a lo que cada persona considere o vea o sienta respecto de las cosas que vive, de la realidad que vive. Esa es una posición, ¿no? Vamos a decir que es subjetivista, es decir, que está atada a cada sujeto la idea de verdad. Y hay otra posición que dice que la verdad es una realidad en sí, que nosotros podemos acceder a la verdad y que la verdad está ahí donde están las cosas con las que nosotros convivimos. Es decir, que está en los objetos mismos que se nos presentan cuando nosotros realizamos una actividad, cuando nosotros vemos una situación, podemos decir que en esa situación objetiva, ¿sí?, de los objetos que nosotros vemos, que ahí está la realidad, que esa es la realidad. A esta noción le vamos a llamar objetivista, porque pone la verdad en las cosas y en los objetos que nosotros vivimos. Esas son dos concepciones que habitan, que conviven dentro de la filosofía.
Pero la filosofía no se cierra, no toma postura por una de ellas dos, sino que deja abierta la discusión, pues la filosofía y los filósofos constantemente van aportando respuestas tanto para una postura como para otra postura. Lo que nosotros podemos decir, me parece interesante, es que tomando estas dos visiones, es que hay tantos argumentos para una posición como tantos argumentos para otra. ¿Sí? En la actualidad, en los últimos años, en las últimas décadas, si se quiere, tomó más fuerza la posición que plantea que la verdad, ¿sí?, que está atada a la realidad subjetiva, es decir, al pensamiento individual de cada sujeto. Eso quiere decir que la realidad es relativa de la posición que cada persona tenga en el momento de los hechos, en el momento histórico en el que está pasando, de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo a sus experiencias. ¿Sí? Esa es una posición que va tomando cada vez más fuerza. Esto es complejo, porque hace difícil que grandes conjuntos de personas se puedan poner de acuerdo respecto de cuál es el hecho real, cuál es la verdad, ¿sí?, en definitiva, de las cosas, o de la realidad, o de los hechos históricos, o de los sucesos sociales, ¿sí? Esta visión es relativista, ¿sí? ¿Sí?, relativiza que todos veamos y pensemos lo mismo respecto de una cosa, ¿sí? Esta posición no es que sea mejor que la otra, sino que esta posición es distinta y tiene también sus aspectos problemáticos. Pues uno se pregunta entonces, ¿cómo hacemos todos para comunicarnos respecto del mismo tema? Cada uno sobre ese tema ve algo distinto. Bueno, no es que sea tan así, no es que todo es relativo. Hay cosas que se pueden relativizar, pero hay otras que nosotros vamos a ponernos de acuerdo muy concretamente. En nuestra vida cotidiana, nosotros vamos, nos subimos a un colectivo, ese colectivo nos lleva a un trabajo que compartimos con otras personas, y esa verdad muy difícilmente alguien la pueda cuestionar o pueda decir, esa verdad no es tan así. Bueno, es todo un tema de discusión de la filosofía. Lo importante para nosotros es que ustedes interpreten que hay dos posiciones centrales, una que es objetivista y que dice que la verdad está ahí para todos disponible y que todos podemos acceder a ella, y la otra que es subjetivista y que nos va a decir que la verdad y la realidad están atadas a las vivencias individuales, personales y a las opiniones individuales y personales. ¿Sí? Esa posición se desprende o no toma con tanta importancia los hechos de la realidad objetiva, los datos. ¿Sí? Bueno, con esta actividad iniciamos a poner en cuestión esta idea de la verdad. Les propongo dos actividades en las cuales ustedes puedan dar, en primer lugar, su opinión, pero también les pido que ustedes puedan argumentar o fundamentar su opinión, es decir, que ustedes me puedan decir por qué opinan lo que opinan, ¿sí? De una manera breve y, y concisa y cortita. No les pido un gran desarrollo en cuanto a las respuestas, pero bueno, para ello pueden contar tanto con el material que ustedes tienen, ¿sí?, que aparece con el nombre clase 2, pueden investigar con las herramientas que ustedes crean, pueden googlear si quieren para responder, pueden utilizar sus propias opiniones, siempre y cuando ustedes me puedan argumentar o dar algunos argumentos y fundamentos de la respuesta que ustedes tienen. Brevemente vamos a trabajar la idea de verdad, vamos a trabajar en la próxima clase
la idea de posverdad, y en la siguiente vamos a trabajar esta idea de fake news, es decir, noticias falsas. Muchas gracias, no duden de consultarme cualquier cosa que ustedes precisen.